Una vez más los saludo, paz a vosotros. Tomen sus lugares, hermanos. ¿Alguien me puede recordar en qué nos quedamos? ¿Cuál fue el último mensaje que no fue el de hace 8 días, sino uno antes, hermanos? ¿En qué tema nos quedamos? Porque voy a hacer 2 preguntas o 3 para ubicarnos en el contexto y en el tema pasado, hermanos. También es importante comentarles, hermanos, que nosotros no elegimos el tema, hermanos. Antes nosotros elegimos el tema, ahora se le da al predicador un tema que muchas de las veces no sabemos ni cuál es, pero en el transcurso del domingo, lunes o martes, o cuando se sube el programa, investigamos qué tema lleva por título, y en esta tarde vamos a estudiar Sabiduría de Salomón, su riqueza y mobiliario del templo. ¿Sí, hermanos? ¿Alguien se acuerda del último tema? No el de hace 8 días, sino el pasado, hermanos. ¿Qué se predicó? ¿Quién lo tiene presente? ¿Nadie, hermanos? David, ungido por Dios. Muy bien, hermanos. Entonces voy a iniciar, hermanos. David ya era demasiado viejo, hermanos. Ya estaba en la última etapa de su vida. Ya siendo viejo, ya quedaba muy poco tiempo de vida, hermanos, y se acostaba y ya no podía calentarse a sí mismo. Entonces le buscaron a una mujer, a una doncella, para que se quedara con él, lo calentara, hermanos, pero pues él ya nunca conoció a esa doncella, simplemente estaba con él. Y David, hermanos, elige a Salomón para ungirlo por rey. Salomón era su hijo. Antes de Salomón estaba otro que precisamente era un hombre bien parecido, como dice las escrituras, casi como su hermano, uno de los hombres más hermosos que tenía por hijo David, que fue Absalón. Y Absalón, después de él venía un hermano de él, después de él, y posteriormente, hermanos, estaba Salomón, y el hermano mayor de Salomón, hermanos, se autonombró pues rey. Eligió a Joab. ¿Quién me puede decir quién es Joab? De la fila de acá, de la fila izquierda, ¿quién es Joab? Joab, ¿quién es Joab? General del rey David. Joab. ¿Y quién fue Abner? Abner era también comandante, pero A ver, hermano, Gabriel, ¿Abner quién era? también era otro general. ¿Pero de quién? De Saúl. De Saúl. Ok. Solamente para ubicarnos bien, le van a entender los que han leído Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Esos 6 libros, hermanos, si los leyeron van a entender perfectamente. Y los demás, haga de cuenta que es una serie que nada más vamos a ver el último capítulo de 6. Entonces tienen que ver las otras 5 para que le puedan entender. Voy a tratar de ser conciso en lo que les voy a decir, pero ustedes también ocupen su tiempo para leer estos libros para que le puedan entender. Abner, hermanos, era un general. Y le voy a decir quién era Abner. ¿Sería pariente, hermanos, de Saúl, Abner? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? Los que ya leyeron estos libros, ¿sería pariente de Saúl? Saúl tenía un hermano y su hermano tenía un hijo, y ese hijo se llamaba Abner, hermanos. Abner era poderoso, hermanos.
Era un general, hermanos, que había escogido Saúl y lo defendía. Pero David tenía a otro general de sus ejércitos. ¿Cómo se llamó, hermano? ¿Quién me quiere ayudar? Es que no quiero decirlos porque luego se apenan de que no se sabe la respuesta, hermanos. ¿Quién era su general? Joab, ¿verdad? Joab era su general. Para ser general, hermanos, tendría que tener una capacidad, hermanos, de estrategia para poder luchar. Era un general. Recordemos, hermanos, que Daniel tenía ¿a cuántos valientes? ¿Cuántos valientes tenía David? 3 valientes. 3 valientes que eran los principales valientes. Posteriormente de ellos, hermanos, nadie los superaba. Ellos tenían otros 30 valientes, hermanos. Y David solamente se rodeaba de ellos. David, hermanos, era intocable, hermanos. David, desde su juventud, alcanzó ser un hombre ilustre siendo joven, venciendo, hermanos. Para poder ser rey, David tuvo que vencer a Goliat. Nadie quiso vencerlo, ni siquiera quién era el general de Saúl, ni siquiera Abner se atrevió a pelearse con ese gigante, hermanos. Pero David dijo: yo lo voy a vencer. Para poder ser rey tuvo que vencer a Goliat. ¿Sí, hermanos? Y era joven, pero sus valientes, hermanos, le tenían muchísimo respeto a David, hermanos. Sus 3 valientes. Después de ellos tenía a 30 valientes. Sus hechos, hermanos, se cuentan ahí y ustedes lo pueden leer, cada uno de ellos, qué lograban. Entonces, David, hermanos, se da cuenta de que su hermano de Salomón ya se había elegido rey, y le dice, la mamá de Salomón le dice: ¿no me habías jurado tú que mi hijo Salomón iba a ser rey? Sí. Entonces él manda a hablar a Natán, manda a hablar a otro sacerdote, manda a hablar a un nuevo general que iba a ser nombrado por Salomón, que ya lo vamos a ir descubriendo, hermanos. Primera de Reyes 2:1-2. El director que me avise 5 minutos antes de que se acabe mi tiempo, que se vaya acercando para que me dé cuenta que debo de concluir. Primera de Reyes 2:12. Y voy a mencionar el título para que tengamos en cuenta: sabiduría de Salomón, su riqueza y mobiliario del templo. Voy a pedir, hermano Eric, por favor, ponga ahí el mapa del territorio de Salomón. El territorio de Salomón cuando fue elegido rey, hermanos. ¿Ya tienen la cita 2:1-2? Primera de Reyes, ¿ya lo tienen, hermanos? Yo voy a dar lectura y ustedes con la mirada. Y llegóse los días de David para morir, mandó a Salomón su hijo diciendo: yo voy al camino de toda la tierra, esfuérzate y sé que, hermanos, varón. Se parece mucho cuando le dijeron a Josué: esfuérzate y sé valiente. Nada más que ahí le pone y sé varón. Entonces llega al final de los días el rey David, y elige, hermanos, a Salomón, y le da unas recomendaciones que seguro si nosotros fuéramos los hijos de David nos diría. Dice: hijo, mira, yo ya me voy a ir a descansar, me voy a ir a dormir. Por favor, no te apartes de la ley de Dios, no te apartes de sus ordenanzas. Así como yo te mostré, tú hazlo. Haz las cosas bien. Y si tú lo haces, mi Dios, que también es tu Dios, te va a bendecir en gran manera. Entonces, David, hermanos, está encargando a Salomón que no se aparte de los mandamientos, y le da el buen consejo, hermanos, de cómo hacer bien las cosas. Pueden leer ustedes el resto del capítulo 2, hermanos, y se van a dar cuenta todos los consejos que le dio David a Salomón antes de ser rey. Y en el capítulo 2,
versículo 12 dice, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y fue su reino firme, ¿en qué, hermanos? En gran manera. Hermanos, después de David, Salomón, hermanos, ya no tuvo que pelear, hermanos. David fue un hombre guerrero, hermanos. Fue un soldado, fue un conquistador, hermanos. David nunca pudo ser atrapado por un rey ni por todo su ejército, porque estaba rodeado, hermanos, de 3 valientes más 30 valientes, y entre ellos, hermanos, está un hombre que viene a continuación. Entra en la escena, hermanos, un personaje que él elige como general, hermanos. Dice, y se sentó Salomón en el reino de David, su padre, y fue su reino firme en gran manera. Primera de Reyes 2:21. Y ella dijo, Primera de Reyes 2:21. Y ella dijo, ¿quién dijo? Ella dijo, la mamá de Salomón, dese a Abisac sunamita por mujer a tu hermano Adonía. Adonía era su hermano mayor. ¿Quién era Abisac sunamita? Los de esta fila, díganme, ¿quién era Abisac sunamita? Los de esta fila. Hagan el esfuerzo. ¿No? En un tache los de la fila de en medio. Los de acá, ¿quién era? Adelante, hermano. Abisac sunamita era la última esposa de David, que era cuando ya estaba muy viejo y ya no se podía calentar. Sus consejeros le dijeron que buscaran a una mujer virgen que fuera su esposa, y encontraron precisamente a esta Abisac sunamita. Ahora dése cuenta qué hace ¿qué dice? Adonía. Mire qué hace Adonía, hermanos. Se atreve a pedir a la esposa ¿de quién? De su padre, hermanos. Adonía, hermanos, era él se proclamó rey, y luego, ya que no fue rey, dijo, bueno, si yo voy a Salomón y la pido por mujer, no me la va a dar, pero si yo le digo a su mamá que su mamá le pida a Salomón, yo creo que sí le va a hacer caso. ¿Y qué fue lo que ocasionó Adonía con esa solicitud? Dijo a Salomón, dice, me está pidiendo esto, ya nomás quiere que yo le entregue el reino. Entonces, hermanos, entra ahora sí en acción y en la escena. Segunda de Reyes, creo que es 23. Segunda de Samuel, 23, 21, 22. Segunda de Samuel, por eso les comenté que si no han leído, hermanos, esos libros, pues es muy difícil, hermanos, que vayan a entender lo que les estoy diciendo, pero pues no imposible, si se esfuerzan a seguir el mensaje, hermanos, puede ser que sí comprendan un poquito de lo que les estoy diciendo. Segunda de Samuel 23, 21 al 22, dice de esta manera: también hirió él a un egipcio, hombre de grande estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, mas descendió a él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y matólo con su propia lanza. Esto hizo, ¿quién, hermanos? Benaía, hijo de Joiada, y tuvo nombre entre los 3 valientes, pero no se refiere a los 3 primeros, sino los 3 de los 30 valientes, hermanos. Había niveles aún de los valientes, no era de decir, yo quiero ser el valiente, no, tenían que demostrarlo, hermanos, y tenían grandes hazañas, y pues este hombre, hermanos, que se registra aquí en el versículo 22, Benaía era el que puso por general a Salomón. ¿A qué quiero llegar esto, hermanos? Que los reyes elegían a lo mejor, hermanos, a lo mejor. No es como ahora sucede, que a veces ponen a un cargo a alguien que no sabe qué, hermanos, nada. No necesito que sepas nada, solamente tú te pones ahí porque yo te voy a poner ahí. Y no, en ese tiempo David
eligió a todos los que los seguían porque habían demostrado algo diferente a todos los demás, que los superaba. Y así siguió ese mismo consejo Salomón, hermanos. Él se rodeó de gente que lo apoyaba, de gente que lo amaba. Y entre ellos, hermanos, estaba Adonía, y lo elige como general. Pero no lo eligió de la nada, sino él sabía que era uno de los 30 valientes de su padre. Y sabía que Adonía, hermanos, no le iba a defraudar. Y además Adonía, hermanos, sabía pelear. Sabía, hermanos, imagínense que lo iba a mandar a pelear contra alguien. Díganme, ¿quién mató a Adonía, hermanos? Dice que él antes había matado a un egipcio, ¿verdad? A un gigante, y así como lo hizo David, también, hermanos, él le quitó la cabeza con su propia espada, ¿verdad? Dice, Adonía, hermanos, mata a Joab, que era el general del ejército. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué mató Adonía a Joab? Si él era un general. Porque apoyaba a quién, hermanos, a su hermano mayor. Porque dijo, él se rebeló contra los deseos de David. Él, hermanos, quiso derrocar a Salomón. Y entonces este valiente, hermanos, va y mata a Joab. Pero también porque su padre le dijo, cuando tú llegues al poder, ya sabes qué hacer con Joab. ¿Sí o no lo dijo, hermanos? Joab mató a Abner. ¿Y a quién más, hermanos? Para 20 puntos de las filas que tienen sus taches, a ver, 20 puntos. Otro mató a otro que no debería de haberlo matado, pero lo mató y le dijo a tu padre, cuando tú seas rey, toma justicia. Y entonces permite Salomón y le dice, ve y mata a Joab. Y Joab, hermanos, se había ido a meter en un lugar donde decía, no, pues aquí no me van a tocar, si quieres matarme, mátame aquí. Y se regresa a preguntarle a Salomón, ¿qué crees? Dijo Joab, que lo mate ahí. Pero ahí dice, si te digo que lo mates, mátalo, yo te doy permiso que lo hagas. Y también mata a Semeí. Semeí, ¿quién era, hermanos? Es quien maldijo a David, pero David cumplía sus palabras, hermanos, y le dijo, yo no te voy a matar. Pero cuando ya se estaba muriendo, habla a Salomón y le dice, ya sabes qué hacer con Semeí, tú tienes juicio. Y Salomón en su sabiduría le dice, bueno, si no te mató mi padre, yo tampoco te voy a matar. Solamente ve a un lugar, establécete ahí y no te muevas, y yo, Salomón, voy a cumplir mi palabra de no matarte. Pero si tú te sales de ahí y te vas a otro lugar, te voy a matar, porque tú mereces la muerte, porque tú maldeciste a mi padre cuando debiste de haberlo ayudado e hiciste contra él. Y ese le dijo, David, tú ya sabes qué hacer con él. Y entonces manda también a Adonía, hermanos, a matar a Semei, quien maldijo a David. En Primera de Reyes 3.1, me voy a ir rápido saltando capítulos. 3.1, y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de ¿quién, hermanos? De Egipto, porque tomó la hija de Faraón y trájola a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Entonces, díganme, ¿qué edificó Salomón? El templo, su casa y los muros de Jerusalén, hermanos. Esas son las obras que hizo Salomón. La casa de Jehová, y edificó los muros de Jerusalén alrededor. Primera de Reyes 3:4. Mas Salomón amó a Jehová andando en sus estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba perfumes en los altos, e iba al rey de Gabaón, porque aquel era, el rey a Gabaón,
porque aquel era el alto principal y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Por favor, hermano Eric, muéstrenos el monte de Gabaón y posteriormente una foto de Gabaón, hermano. Por ahí nos va a ayudar nuestro hermano Eric. Dice que Salomón, hermanos, sí amaba a Jehová y andaba en todos sus estatutos e iba a Gabaón a ofrecer 1000 holocaustos. Ahí está arriba de Jerusalén. Acá está, hermano, el número 14. Aquí abajito está Jerusalén. Arribita, hermanos, estaba un alto. Vamos a ver ahora en la actualidad cuál es ese alto de Gabaón. Una foto donde dice que Salomón ofrecía ahí arriba, hermanos, en un alto, en un monte, ofrecía 1000 holocaustos y amaba tanto a Dios Salomón, porque así le había enseñado su padre, hermanos, que un día Salomón tiene un sueño, hermanos, y por hacer esos holocaustos de 1000 holocaustos a Dios, Dios se le aparece en sueños y le dice a Dios: Salomón, pídeme lo que tú quieras, yo te lo voy a conceder. Todo lo que tú quieras, pídeme y yo te lo voy a conceder. Y Salomón dice: tu pueblo es grande y yo soy un mancebo. Dame juicio, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Y dice que Dios, hermanos, le encantó tanto esa respuesta y dice: no me pediste destruir a tus adversarios, no me pediste tener larga vida, no me pediste riqueza, solamente dice, me pediste sabiduría. Te voy a dar sabiduría como ningún hombre ha existido sobre la tierra, ni habrá sobre la tierra, dice, ningún hombre. Te voy a dar sabiduría y también te voy a dar esplendor y gloria, dice. Y tendrás riqueza como ningún otro. Y le dice muchas cosas a Salomón, hermanos. Entonces dice que Salomón realmente en esos tiempos todavía no se había cambiado su corazón. Las mujeres todavía no le habían cambiado su corazón y Salomón era muy, muy sabio, hermanos. Y aparecióse, vamos a ver en Primera de Reyes 3:5. Y aparecióse Jehová a Salomón en Gabaón, ahí, hermanos. Ahí está Gabaón. Una noche en sueños y díjole Dios: pide lo que quisieres y yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste grande misericordia a mi siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has guardado esta tu grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono. Se refería a él. Yo soy su hijo Salomón, que se ha sentado en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí sobre tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy un mozo pequeño y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiera esto, y díjole Dios: porque has mandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, yo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno hay como tú en todos tus días, hermanos. Por haber dicho eso a nuestro Dios, por eso es importante
qué es lo que deseamos nosotros para nuestra vida y para Dios. Si ya nos dijo Dios, pídeme lo que tú quieras, ¿qué quieres que yo te dé? Si estuviéramos en esa condición, hermanos, ¿qué es lo que pediríamos? Y Salomón, hermanos, le dice, además de lo que no me pediste, yo te lo voy a dar, dice. En Primera de Reyes 3, del 16 al 28, ¿cómo se hizo famoso Salomón? ¿Cómo sabían que tenía la sabiduría de Dios? Del 16, Primera de Reyes 3, 16 hasta el 28, hermanos. Bueno, dice de esta manera, hermanos, habían dos mujeres rameras, dice, que vivían ellas dos juntas. ¿Sí, hermanos? Y dice que una de ellas, en la noche, las dos tenían un hijo. Nosotros suponemos que de la misma edad, y una de ellas se acostó sobre su hijo y lo mató. Y entonces la otra, que tenía vivo su hijo, se presentó contra la otra mujer delante del rey y le dice, mire, rey, esta mujer dice que el hijo que tiene es de ella, pero no, ese hijo es mío. Yo te pido que le digas que me lo dé. Y la otra mujer decía, no, dice esta mujer, este hijo es mío. Y le dice, no, porque tú te acostaste sobre tu hijo y tu hijo es el muerto y el que vive es mi hijo. Entonces dijo Salomón, hermanos, se hizo famoso. Es más, hay tesis, si nuestros hermanos que estudiaron Derecho y los que estuvimos en la prepa, había unas tesis de este juicio que hizo Salomón, donde le dice, tráiganme una espada, la voy a partir al niño, ya que el que está vivo le voy a dar la mitad a una y la mitad la otra. Tráiganme un cuchillo, dice, vamos a partir. Y luego dice la otra mujer, dice, sí, pártelo, ni ella ni yo, mitad y mitad, dice. Y la otra mujer, ¿qué dijo? Dice, no, mejor dénselo a ella. Y Salomón se hizo famoso cuando dijo, entréguenle al niño vivo a ella, porque ninguna madre, es mejor que lo regale, pero ninguna madre va a querer ver muerto a su hijo. Ella es la madre. Y la otra que decía, ni tú ni yo, sí, ella no es la mamá. Dénselo al niño vivo a esta mujer. Y la gente, hermanos, se sorprendió. Ahorita nosotros lo leemos fácilmente, hermanos, pero esa decisión que él tuvo, hermanos, era algo extraordinario para mucha gente. Y decir, ¿cómo lo resolvió tan fácil? Ni a mí se me hubiera, decían unos, ocurrido de, pues pártanlo. Y él, hermanos, en su sabiduría dijo así, la que no permita que maten al niño, esa es la madre. Él ya sabía, hermanos, cuál iba a ser su respuesta. Y bueno, en Primera de Reyes 4, del 1 al 6, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecer por un mes. ¿En qué, hermanos? En el año. Tenía 12 gobernadores. ¿Cuántos meses tiene el año, hermanos? 12. Entonces, hermanos, Salomón era un hombre, hermanos, tenía muchas riquezas, hermanos. Nunca tuvo que pelear como su padre, hermanos. Salomón, Dios ya le había dicho, yo te voy a dar riqueza, tú no tienes que hacer absolutamente nada. 12 gobernadores eligió. Y vuelvo a hacer hincapié esto, hermanos. Salomón eligió a los 12 gobernadores por sus cualidades, hermanos. No nada más los elegía por a ver si no me va a traicionar después, no. Salomón lo elegía porque sabía que eran hombres leales, hermanos. Y le decía, tú vas a ser gobernador y tú me vas a dar alimento a mi casa durante un mes. 12 gobernadores. ¿Cuántos años gobernó Salomón, hermanos? 40 años, que no tuvo que, ahora sí como quien decir, hermanos,
ni trabajar, ni esforzarse, porque tenía 12 gobernadores que él eligió para darle de comer a él y a sus ejércitos, y a su palacio, y a toda su gente, hermanos. Sí, hermanos, en Primera de Reyes 4, del 1 al 6, ojalá y se den tiempo para leer los 6 libros que le mencioné históricos, y le van a entender muchas cosas, hermanos. Primera de Reyes 4 dice de esta manera: y fue pues el rey Salomón rey sobre todo Israel, y a estos fueron los príncipes que tuvo Azarías, y ahí menciona absolutamente todos los reyes. Sin embargo, hermanos, los gobernadores, y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que ellos les daban tributo y abastecían a su casa. Eran 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecer por un mes en el año. Primera de Reyes del 4, del 29 al 34. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar, que fue mayor la sabiduría de Salomón que de todos los orientales y de toda la sabiduría de los egipcios, y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etá, Erraíta, y que Emán, Chalcol, Darda, hijos de Mahol, y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor, y propuso 3,000 parábolas, y sus versos fueron 1,005. También disertó de los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles y de los peces. Y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría, hermanos. Ahora sí que todos querían escuchar a Salomón y ver a Salomón. En Primera de Reyes 5:5. Y por tanto he determinado ahora edificar casa en el nombre de Jehová mi Dios, como Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo que yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa. ¿A qué, hermanos? A mi nombre, hermanos. Entonces ya llegamos al momento. Ya vimos, hermanos, que Salomón estuvo rodeado de gente confiable, hermanos, de gente fiel a él. Salomón no eligió a la gente a ver si me funciona, no, hermanos, los eligió por sus cualidades. También ya vimos que Salomón fue muy rico, hermanos, no tuvo que hacer absolutamente nada. Él era el rey y él fue la gloria y esplendor, hermanos, de todos los tiempos de Israel. Nunca se ha vivido como vivió Salomón. Y también, hermanos, Salomón fue el hombre más sabio que existió en toda la tierra. Y la gente, hermanos, viajaba y reyes y todas las personas querían verlo, hermanos, querían escucharlo, porque decía cosas que absolutamente nadie podía decirlas, hermanos. Entonces, en Primera de Reyes empezamos que edifica casa en el nombre de Jehová. Y hubo un rey que lo ayudó. ¿Quién fue ese rey, hermanos, que menciona ahí? Hiram, y era rey de Tiro, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Prepara la madera de cedro y la madera de haya. El cedro, hermanos, es una madera fina y es una conífera, hermanos, que mide aproximadamente 40 metros, hermanos, en promedio. Y la madera de haya, ¿quién se sabe para qué fue usado la madera de haya? La madera de cedros para los muros y para los plafones, y la madera de haya, hermanos, para el piso, dice, para el piso, y son maderas preciosas, hermanos. Además, Salomón e Hiram cortaron y aparejaron la madera y la cantera para labrar la casa. En Primera de Reyes 6:1. Ya vamos saliendo, hermanos.
Ya casi vamos a terminar. Ya me salté muchos porque luego los aburro leyendo tantos versículos. 6:1. Y fue en el año 480, después de los hijos de Israel salieron de Egipto, y en el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, que él comenzó a edificar la casa de Jehová. Por 1000 puntos, hermanos, según las filas que están acá, ¿en qué año salieron los hijos del pueblo de Israel de Egipto, hermanos? ¿Cuánto, hermanos? 1481. Bueno, pues anótenlo, hermanos. 2508 salieron de Egipto, hermanos. Anótenlo, ahorita no me digan la respuesta, nada más ténganlo ahí y súmenle más 480 años que dice aquí, hermanos. 6.1 dice, que es donde leímos. 6.1 dice, ahorita no me digan que si estamos bien o estamos mal, solo anótenlo. Y fue en el año 480 después de los hijos de Israel salieron de Egipto, o sea, para ubicarlo, hermanos, porque luego no sabemos en qué momento estamos viviendo, cuándo vivió Salomón, y aproximadamente Salomón, hermanos, vivió en el año 3000, pero exactamente, hermanos, cuando se edificó el templo, hermanos, fue en el año 2988, hermanos, después de la creación. Por eso nosotros ubicamos a Salomón 1000 años antes de Cristo, hermanos. Y ya habían transcurrido 80 años de los primeros reyes, que era Saúl y David, más sus 4 años, habían transcurrido 84 años ya de reyes, hermanos. Entonces, Salomón edifica el templo de la casa de Jehová, y dice que el templo medía 27 de largo, medía 9 de ancho, y de alto medía 13.5 de alto. Y fue acabada la casa con todas sus pertenencias y todo lo necesario. A ver, hermano, Eric, pónganos el templo. Ahí está el templo. Ahí hay un templo que se cortó a la mitad. Dice que fue acabada, hermanos, con todas sus pertenencias. ¿En cuántos años? 7 años, hermanos. Todas sus pertenencias quiere decir que con el rey de Tiro, hermanos, con el rey de Tiro construyeron el templo. Esas piedras que están alrededor, hermanos, esas ya no se tuvieron que trabajar ahí. Esas piedras ya venían, hermanos, labradas. Nada más el templo, hermanos, dice que no se escuchó nada, hermanos, ni martillo, ni ruido, ni nada, porque esas piedras y esa madera y ese bronce y eso, todo eso ya venía listo para ser armado, hermanos. Dice que se armó todo el templo con piedras y se usaron, hermanos, 200,000 personas, 200,000 personas para hacer este tipo de arquitectura, más otros tipos de cosas que hizo Salomón, porque Salomón, hermanos, tenía tanta riqueza que además de cubrirlo de cedro, de haya y de piedra labrada y de cantera donde no se escuchó martillo ni nada, sino fue armándolo todo, hermanos, dice que lo revistió ¿de qué, hermanos? De oro, hermanos. El altar, y ahí hay muchas cosas que se trabajaron, hermanos, a la perfección, hermanos. Salomón no es de, pues ahí se va, déjalo, ahí se va. No, él eligió a los mejores. Hiram y los de Tiro y los sidonios, hermanos, sabían trabajar la madera, hermanos, y sabían trabajar el cobre y todo lo que se ve ahí, hermanos. Y sobre todo, revistieron con oro todas las paredes, hermanos. Entonces el templo que construyó Salomón era hermoso, hermanos. Era espectacular el templo. En Primera de Reyes 7:1. Ya voy a terminar. Después edificó Salomón su propia casa. ¿En cuántos años? 13 años. Además de esto, hermanos, edificó su propia casa. Nada más imagínense cómo era la casa de
de Salomón. 13 años se tardó, hermanos, y si tenía tanta riqueza, hermanos. En Primera de Reyes 7:51, y así acabó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, es a saber, plata y oro y vasos, y púsolo todo en la guarda de los tesoros de la casa de Jehová. Todo lo mejor, hermanos, que aún David lo apartó y lo trabajó, hermanos, se metió ahí en el templo, en la casa de Dios, en ese tiempo, hermanos. Ahora vamos a terminar, hermanos. Primera de Reyes 3:16. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Lo más seguro, ¿alguien? Primera de Corintios 3:16, si es que le dije una cita mal. ¿Alguien se lo sabe de memoria? 3:16. ¿No? ¿Cómo dice ahí? ¿Ya lo encontraron? 3:16 de Primera de Corintios. Ahora yo quisiera preguntarle, hermanos, ¿ese templo se edificó con cualquier tipo de material, hermanos? Ahora quiero que analicemos cómo estamos edificando nuestro templo, hermanos. ¿Cómo es nuestro exterior? ¿Cómo es nuestro interior? Salomón no metió cualquier material adentro del templo. ¿Cómo está construido tu interior? ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No va a morar el Espíritu Santo, hermanos, en un templo donde se arregla como sea, hermanos. Donde hay odio, donde hay rencor, donde hay envidia, donde hay coraje, donde hay no. El templo de Dios fue edificado con oro, con madera, con haya, con cantera. ¿Y qué significa armar el templo, hermanos, sin ruido y sin... que no es necesario que lo hagamos a la fuerza, hermanos? Que si vamos a servir a Dios, que se ensamble nuestra casa a donde va a habitar a Dios de voluntad, en donde se acomoden todas las cosas. Si me dicen que hago esto, lo voy a hacer. Si me dicen que me aparte de estas cosas malas, lo voy a hacer. Si Dios quiere lo bueno en mi interior, lo voy a hacer, porque Dios habitó en un lugar, hermanos, perfecto, que se construyó en 7 años. Y a veces nosotros, hermanos, queremos construirlo todo al aventón, y después cuando vienen los momentos difíciles, cuando debemos de demostrar qué es lo que hay en nuestro interior, fallamos, hermanos, porque en nuestro interior hubo cosas mal hechas, todo al aventón. Pero aquí, hermanos, nos demuestra Salomón, que Salomón, hermanos, vino y ensambló el templo, nada lo hizo a la fuerza, todo se acomodaba, hermanos, en su lugar. ¿Cómo se está acomodando las cosas en su lugar? Ahora vamos a preguntarnos, ¿somos sabios, hermanos? ¿Qué nos impide para ser sabios? Dice, he aquí la palabra de Dios que fue inspirada por los hombres santos para que el hombre, ¿qué, hermanos? Sea perfecto, hermanos. Aquí está. ¿Cómo quiero ser perfecto? Lee la palabra de Dios. Pero no lo queremos hacer, y queremos hacer que la casa de Dios sea como sea. Mire, hermanos, nuestras paredes, mire nuestras cubiertas. Pero yo le aseguro, hermanos, que nuestras casas no están así. Nuestras casas no están cuarteadas, nuestras maderas no están así, hermanos. Hemos elegido hasta metro cuadrado de piso, hermanos, hasta de 1,000 o de 2,000 pesos el metro cuadrado. Y acá, no, pues es el templo de Dios, 200 pesos el metro cuadrado, 170 para no gastar tanto. Y allí no, hermanos, con oro fino, hermanos. Mateo 7. Mateo 7:24.
Mateo 7, 24, ¿ya lo tienen? Con la mirada, hermanos, por favor. Dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué, hermanos? Sobre la peña, hermanos. ¿Sobre quién estamos edificando nuestra casa? Vosotros sois el templo de Dios. ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y la otra cita, hermanos, es: lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba cimentada ¿sobre quién, hermanos? Sobre la peña, hermanos. Y esto es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros cimentemos. ¿Qué es el oro, hermanos? Antes había oro ahí, pero ¿qué es el oro en estos tiempos, en nuestro interior? ¿Qué es el oro? ¿Quién se sabe la respuesta? ¿Qué es el oro? La palabra de Dios, los 10 mandamientos. ¿Quién se sabe la respuesta de qué es el oro? Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Nos vamos a poner de pie todos. Nos vamos a poner de pie, hermanos. ¿Ya lo tienen? Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuese, ¿qué, hermanos? Manifestado. Entonces, ¿cuál es el oro, hermanos? Nuestra fe. Tomen sus lugares, hermanos. Nuestra fe, hermanos, es el oro. ¿Y cómo lo podemos comprobar, hermanos? Mire, Hebreos 11:6. Empero sin fe es imposible agradar. Si no hay oro finísimo en mi interior, no voy a parecerme ni siquiera a ese templo. Dice, ni los cielos pueden contener tu gloria, Señor. ¿Cuánto más estas paredes? Ni los cielos pueden contener tu gloria, Señor. ¿Cuánto más esta persona que está aquí? ¿Cómo podemos contener la gloria de Dios teniendo fe? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, ve y échate, ¿qué, hermanos? La mar. O sea, a veces tenemos obstáculos muy grandes y no queremos lanzarlos al mundo. Hiram, enviado del rey, 120 talentos de oro, mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, a sus criados, a sus príncipes, a sus capitanes o comandantes de sus carros, o su gente y de a caballo. Estos eran los jefes de los oficiales que estaban al frente de la obra de Salomón, 550, los cuales supervisaban el pueblo que trabajaba en aquella obra. Cuando la reina de Seba oyó la fama de Salomón, debido al nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, el asiento de sus siervos, el estado y la vestimenta con las que les servían, sus maestresalas y sus holocaustos que sacrificaban en la casa de Jehová, se quedó sin alimento. Dio ella al rey 120 talentos de oro. Y bueno, hermanos, yo puedo leer todo esto, hermanos, pero creo que fuimos bien claros, hermanos, que David, ¿qué fue, hermanos? Fue un hombre rico, hermanos. Y al haber, Salomón, y al haber edificado en 13 años su casa, ¿cómo creen que era su casa, hermanos? ¿Era cualquier casa, hermanos? No, hermano. Era una casa de verdad increíble, hermanos. Por eso nosotros debemos de ser congruentes en muchas cosas.
Y yo traté de simplificar 6 capítulos, del 2 hasta el 7, hermanos. Espero que ustedes lo lean en casa, hermanos, y se den cuenta que nos ha elegido Dios, hermanos, para hacer cosas grandes y grandes proezas en su nombre, hermanos. Paz a vosotros. Amados hermanos, hemos escuchado